Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber. Y hoy tendremos un programa distinto porque todo el programa estará constituido por una extensa entrevista grabada, a diferencia de lo que acostumbramos aquí, porque la candidata de Fuerza Popular, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, nos concedió una entrevista que creo estaba siendo esperada por los que se oponen a ella y también por quienes seguramente volverán a votar por ella. Keiko Fujimori es un personaje que polariza, que enciende pasiones. Creo que es el único personaje político que tiene un movimiento que se opone a ella, ¿no? Existe un no a Keiko y no existe un no a Lourdes Flores o un no a Vizcarra, pero sí hay un no a Keiko muy poderoso y muy ruidoso también. En esta entrevista, Keiko Fujimori, y esta es mi impresión absolutamente subjetiva, deja un poco esa actitud beligerante, cejijunta, cariacontecida, que la ha caracterizado en los últimos años. Luego de la victoria de PPK, la vimos como permanentemente enfadada, como permanentemente indispuesta, y ahora es otra persona. ¿Para bien o para mal? Esa es mi impresión. Todas las personas que han tenido el infortunio de pasar por una prisión seguramente ven sus vidas cambiar y creo que este es el caso de Keiko Fujimori. Con esto no les estoy diciendo ni que voten por ella, ni que ahora es mejor que antes, porque en realidad tengo la impresión de que una candidata que se presenta por tercera vez corre el severo riesgo de convertirse en otra Lourdes Flores. A veces uno intenta algo con mucho ahínco y el universo te dice que no, y tú lo intentas y te vuelve a decir que no, y hay un momento en el cual uno tiene que dejar de ser necio y decir, bueno, está bien, me rindo, esto no es para mí, me dedico a otra cosa, ya está. Pero bueno, Keiko es una mujer muy tenaz y allá va en su tercer intento por lograr ser presidenta del país. Vamos a ver este primer bloque de la conversación en la cual hablamos, entre muchos otros temas, de la actitud terriblemente belicosa de su bancada. ¿De dónde sacó estos congresistas? Es la pregunta. 73 congresistas, un poder nunca antes visto en el Congreso, que simplemente fue dilapidado, desperdiciado y usado simplemente para generar el caos. Ya sabemos todos cómo terminó esa historia. Pero lo que no sabíamos o no imaginábamos era que Keiko Fujimori se iba a reunir con Martín Vizcarra en los días en los cuales se volvía a planificar la salida de PPK de Palacio de Gobierno. Ya lo sabemos todos, ellos se reunieron, conversaron, llegaron a algunos acuerdos y Vizcarra, ya lo sabemos también, obviamente la traicionó, como traicionó a otros de sus eventuales aliados. Veamos esta primera parte de la entrevista exclusiva que nos concedió Keiko Fujimori. Keiko, hay una frase de Winston Churchill que dice lo siguiente: si optas por la humillación para evitar la guerra, tendrás humillación y también guerra. ¿No sientes que en algún momento te ha sucedido eso? Creo que la vida me ha puesto momentos difíciles, he pasado momentos de humillación, es verdad, pero estoy en el proceso de sacar todo lo positivo de los momentos dolorosos que me ha tocado vivir. Más allá de las implicancias que pueda decir, creo que es importante también reconocer las cosas buenas y malas que he dicho y he hecho. Cuando aludía a la humillación y la guerra, me refería, por ejemplo, a tu relación con Martín Vizcarra. Ustedes apoyaron entusiastamente la entrada de Martín Vizcarra al gobierno y luego Martín Vizcarra le respondió con una espada. Y básicamente él ha sido un poco el autor, no sé si intelectual o el promotor de muchas de las peripecias que has tenido que pasar. ¿Por qué en el momento en el cual podías mostrarte firme ante Vizcarra, como por ejemplo en el momento de la votación por la vacancia, preferiste perdonarlo o apoyarlo a quien había sido tu cuchillo?
Cuando se inició el primer proceso de vacancia de Martín Vizcarra, me pronuncié abiertamente en contra de ese proceso, porque creo que al Perú le hace daño actuar con el hígado o con ánimos vengativos. Para mí, y lo sigo sosteniendo, en ese momento no había evidencia para sustentar ese pedido de vacancia. Estamos hablando del primer pedido. Del primer pedido. Si yo me hubiese dejado llevar efectivamente por todo lo que ya se había escuchado, ¿no? Para mí hubiese sido incorrecto. Yo no voy a actuar con nadie de una manera vengativa. Estoy siempre tratando de ver desapasionadamente las cosas y actuar con la cabeza, pero también con el corazón. Ya para el segundo proceso había muchas más denuncias, indicios de colaboradores eficaces, semana a semana se iban conociendo más, y creo que toda esa carga de la prueba generó el espacio, bueno, y la votación tan contundente, ¿no?, de 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia. Quisiera que nos hables de la relación que se establece con Martín Vizcarra cuando él desde Canadá comienza a tejer sus redes para preparar su regreso al Perú y su entrada triunfal a Palacio de Gobierno. Hubo una primera reunión en casa de Rolando de Sousa. Esa primera reunión tuvo como protagonistas a Martín Vizcarra y a Pepe Klimper. ¿Cuántas reuniones propiciaste o permitiste con Martín Vizcarra y con qué objeto? De la reunión de Pepe Klimper, sí, yo lo supe. Fue una reunión cordial. ¿Lo supiste o lo propiciaste? No, lo supe. O sea, Pepe se mandó por su lado. No, sé que llamaron a Pepe, me avisó, me dijo, me han pedido una reunión. Bueno, le digo, yo creo que escuchar no hace mal. Así es que él asistió, y así lo ha contado Pepe cuando se le ha preguntado en algún medio de comunicación. En mi caso, yo he tenido 2 reuniones, como ya lo he dicho públicamente, con el señor Vizcarra, después que él fue, digamos, ya elegido como presidente de la República. Por eso quería que veamos la correlación, para ver qué fue primero y qué fue después. Sí. De las otras reuniones, yo creo que fue promovido sobre todo por el señor César Villanueva. De las otras no podría confirmarte, no las conozco, no tengo los detalles. Pero en todo caso, si Pedro Pablo Kuczynski seguía siendo el presidente del Perú y el vicepresidente está fuera maquinando cómo regresar, ¿reunirse con el segundo no es de alguna manera una conspiración? No, porque de la conversación que yo he tenido con Pepe Klimper en ese entonces, fue una reunión cordial, no fue, digamos, una planificación, ni tampoco el señor Vizcarra en ese entonces mostró un interés por la vacancia, ¿no? ¿Cuáles eran los temas? Yo creo que se estaba hablando en ese entonces de los temas económicos, de la preocupación de la crisis política. ¿Las reuniones coincidieron con el Mundial de Fútbol, la Prox? Creo que no. ¿No? Creo que fue antes. Antes. Sí. Eso fue, entiendo que entre el mes de enero y febrero, entre la primera intento de vacancia y el segundo que no se llegó a dar porque finalmente el señor Kuczynski renunció, ¿no? Es evidente que el fujimorismo se entusiasmó con la llegada de Vizcarra porque la entrada de Martín Vizcarra a su juramentación en el Congreso fue en olor de multitud y quienes más ovacionaban era la bancada de Fuerza Popular. ¿Realmente creíste que se podía confiar en Martín Vizcarra? Teníamos esperanza. ¿En qué momento se extinguió esa esperanza en Vizcarra? Creo que cuando da uno de sus primeros mensajes de absoluta confrontación al Congreso, ¿no? Es él quien inicia estos procesos de choque contra las diferentes bancadas.
Has vuelto a poner en el centro del debate político el tema del indulto, diciendo exactamente lo contrario que dijiste en la campaña anterior. Ahora has anunciado casi como apertura de campaña que de llegar al poder indultarás a tu padre. Y con toda razón tus votantes y también tus no votantes se preguntan ¿por qué solamente habla del tema en las campañas? ¿Por qué Keiko no la vemos militando por o contra el indulto cuando no está en juego su elección? Yo he cambiado en los últimos meses después de lo que me ha tocado vivir. Cuando a mí me hacen esta pregunta, es donde yo contesto. Y no es el único tema que hemos hablado de diferentes temas. ¿Qué no apareció en la edición? Dentro de los más importantes del plan de gobierno, ¿no? Plan de rescate 2021. Ok, pero en todo caso, ¿eres consciente de que este es un tema que polariza y que de algún modo se vuelve otra vez el eje de tu campaña? Por tercera vez, ¿no será un error estratégico volver a tocar el tema para volverte el blanco de todos los ataques tan tempranamente? Yo respeto las opiniones de los otros candidatos, entonces no, yo no creo que este sea el tema más importante, no. El tema más importante es cómo rescatar a nuestro país, cómo cuidar la salud de los peruanos y cómo reactivar la economía. ¿Cuánto de arrepentimiento o remordimiento o culpa hay en tu decisión de querer indultar a tu padre ahora sí, luego de que tú misma has tenido que sufrir carcelería? El haber estado presa lo que ha hecho es acercarme mucho a mi familia, es acercarme a Dios, es haber podido reflexionar sobre las cosas que he dicho, he hecho, lo que me falta por hacer, y el ver la vida con una actitud más positiva, con profunda gratitud de poder abrazar a mis hijas cada noche. En eso creo que he cambiado. Y en esas noches de prisión que seguramente serán largas, especialmente porque te ha tocado pasar una pandemia estando presa, ¿qué errores has identificado en tu conducta y que estás dispuesta a no repetir? Sí, yo creo que nos enfocamos desde Fuerza Popular mucho en la confrontación y eso impidió que se puedan hacer mucho más de reformas de las que se tenían planificadas. Otro error concreto, pienso yo, que ocurrió cuando el señor Zavala hizo una cuestión de confianza. Él no estaba siendo interpelado, él no estaba siendo censurado, pero fue y provocó al Congreso, haciendo una cuestión de confianza. Y creo que ahí nos faltó poner paños fríos. De ser elegida presidenta, ¿qué cambios harías en el régimen carcelario y en el sistema judicial después de haber sido una reclusa más? Una de las propuestas que hicimos en el año 2016, construir cárceles arriba de 4.000 metros, no es lo más oportuno, ¿no? Yo sí creo que se tienen que hacer cárceles, pero que permitan... ¿Menos crueles? Sí, que permitan que los internos estén cerca de sus familias, que los accesos a las visitas sea mucho más fácil, y no que tengan que ser largas horas de espera para poder ingresar los sábados o los domingos, que son los días de visita. Pero creo que tenemos que acercar nuestro sistema a que sea un sistema de real rehabilitación, que permitan que las personas tengan la oportunidad de estudiar y de trabajar, porque los internos quieren cambiar, quieren mejorar y el Estado no les está dando esa oportunidad. Fuera del haberte alejado de tu familia, que sin duda ha sido lo más duro, ¿qué ha sido lo peor de haber perdido tu libertad? Yo he tenido varios momentos difíciles, ¿no? Sin duda el más difícil fue haber estado alejada de mis hijas
además en la época de la pandemia, ¿no? Yo las llamaba y escuchaba la voz de angustia de ellas. Otro momento muy doloroso para mí fue cuando se perdió la apelación. Tenía la esperanza, ¿no?, de que en esa primera etapa pudiéramos salir en libertad. Pero en esos momentos tan difíciles, Beto, en que pude encontrar luces de esperanza. Se me acercó una compañera y al verme tan golpeada, me dijo: señora Keiko, ¿la puedo abrazar? Y ahí sentí la importancia de un abrazo, ¿no? Así es que para mí, por muy difícil que haya sido todo esto, tengo gratos recuerdos. Has estado más de un año presa y uno se pregunta, si tú tienes una carrera en una universidad norteamericana, si tienes un esposo norteamericano y unas hijas con también nacionalidad americana, tú podrías perfectamente agarrar tus maletas e irte a vivir a Estados Unidos y quizás enseñar en una universidad como ex candidata y como ex congresista peruana. ¿Por qué no escoges la tranquilidad? El año pasado, en el mes de enero, opté por hacer una pausa, ¿no? Un periodo de reflexión. Además, justo había recuperado mi libertad. Luego vino inmediatamente la decisión del juez, el tercer pedido de regresar a prisión, y al mes y medio siguiente vino el estado de emergencia y la pandemia. Y es en ese proceso tan difícil para nuestro país en que yo empiezo a replantearme también mis propias decisiones y mi propio camino, ¿no? Y ya cuando recupero mi libertad por los primeros días de mayo, vuelvo a conversar. A las semanas siguientes, cuando finalmente la sala me permite conversar con mi esposo y con mis hijas sobre qué es lo que me toca hacer. Y frente al sufrimiento que está ocurriendo en nuestro país, frente a la debacle económica, a la crisis sanitaria, es que yo decido intentar nuevamente. ¿Tienes temor de la audiencia de febrero? Entiendo que hay una audiencia de admisibilidad en la Corte Suprema. No. Me refiero a la posibilidad de que quisieran volverte a meter presa. No, Beto. ¿Estás segura de que no? Justo ayer algunos periodistas mencionaban si es que yo confío en la justicia de nuestro país. Y sí, yo confío. Y creo que mi vida, mi trayectoria y mi forma de lidiar con las investigaciones y con la justicia pueden dar fe de mi confianza en la justicia de nuestro país. El año pasado, cuando se estaba leyendo la resolución del juez Zúñiga, yo ya sabía que me iban a privar de mi libertad. Fui a entregarme, Beto, ¿okay? Porque luego finalmente, por tercera vez, la prisión fue corregida, ¿no? Y fue revocada. Yo confío en la decisión que vayan a tomar la sala permanente. ¿Y si esa decisión fuera contraria? Bueno, acá estoy y acá siempre estaré. Viendo la historia reciente en retrospectiva, Keiko, tú colocaste 73 congresistas. 73 congresistas es un poder inmenso. ¿Para qué te sirvió? ¿Qué consiguieron para el Perú esos 73 congresistas? ¿Qué logros concretos, más allá de toda la debacle que estamos analizando? Yo creo que sí se han avanzado, no lo suficiente, pero en las materias económicas, cuando ocurrió el fenómeno del niño costero, se pudo avanzar y aprobar una ley en menos de 24 horas. Y a lo que voy, creo que se enfocaron mucho en la fiscalización, en enfocarnos en nuestras diferencias, que es una de las labores que también tiene el Congreso. Pero pudimos enfocarnos mucho más en las cosas constructivas. Lo reconozco y lo lamento. 10 congresistas votaron en contra de la vacancia que la bancada estaba apoyando
y se fueron al otro bando. 10 que traicionaron lo que era, digamos, el acuerdo de la bancada, los famosos Avengers. Y luego tenemos ejemplares como Mamani, Bienvenido, Yesenia, La Beteta, Salaberry, sin ir más lejos. ¿No hay un problema de control de calidad? Eso hace ser general después de la guerra, ¿no? Creo que también es injusto hacerme responsable de lo que digan cada uno de los miembros de nuestro partido, ¿no? Es verdad que han habido opiniones desafortunadas, sin duda, pero eso no representa, ¿no?, la opinión institucional, ni mucho menos la mía. Diera la impresión más bien de que las personas que entraron con Fuerza Popular, no generalizo, pero algunas de las que he mencionado, se morían por entrar, ¿no? Me parece que se trataba en muchos casos de personajes hambrientos de poder, hambrientos de influencia, y bueno, ahí están las pruebas, ¿no? El señor Salaverry es hoy candidato presidencial. Entonces, tiene que haber una manera de filtrar y que luego los líderes, los partidos no digan, bueno, se me escapó no me di cuenta de este otro, y luego no son 2 ni 3, sino son 20 o 30. Bueno, y de cierta manera estoy asumiendo el costo político de haber aceptado, y en ese caso haber invitado a personas que venían de otras tiendas o eran independientes o se les convocaba por la experiencia que ellos traían y contribuían, ¿no? Yo no voy a juzgarlos, les deseo suerte. Uh-huh. Me da la impresión de que en esta nueva etapa de tu vida política estás asumiendo como una especie de desafío personal el acudir a aquellos que quizá más te han criticado, y esto no tiene que ver con celo periodístico. Le has concedido la primera entrevista al programa que prácticamente te dinamitó la campaña del 2016. Cuarto Poder, el programa al cual le diste la primicia, sacó una denuncia que decía que la DEA te investigaba por lavar 15 millones de dólares y puso como personaje de esta denuncia a un señor, Jesús Vázquez, que era presentado como chofer de avioneta o piloto de avioneta y era en realidad chofer de combi. Como respuesta o como muestra de grandeza, tú les aceptas una entrevista justamente a los que más misiles te dispararon. ¿Eso es democracia? Eso es saber mirar hacia adelante. Recibí el pedido de entrevista de Cuarto Poder. Como de todos los programas. Sí, como de muchos programas. Pero creo que para mí también era una oportunidad de ir cerrando capítulos, ¿no? Como política es una oportunidad el poder hablar a la población de todos los temas, ¿no? Que te hayan dicho lavadora de dinero ni siquiera te ofende. No, por supuesto que me ofendió. ¿Ha habido una disculpa? Yo no voy a hablar de las relaciones personales, pero sí fue muy mortificante. Y además te destruyó la campaña. Sí, y ha habido un proceso de investigación y dentro de este proceso los audios que ha entregado el supuesto piloto realmente pues es una burla, ¿no? Todo lo que se dijo anteriormente. Pero es interesante porque hasta Univisión entró en la colada, ¿no? Un periodista de Univisión, y hubo una especie de juego en pared para hacerlo esto internacional y presentarte como una lavadora de dinero en narcotráfico. Por eso te digo, me impresiona que tú simplemente perdones todo, te has vuelto el Dalai Lama. Creo que para mí es importante, como te digo, cerrar capítulos que han sido muy dolorosos. Todo eso ha sido parte de una campaña, que toda esa parte fue muy lamentable. ¿Una campaña sucia? Sucia, cargada de insultos. ¿De ambos lados? Más por el otro lado,
Pero bueno, he aprendido también de eso, ¿no? Se cometieron también errores de parte nuestra, pero aquí estamos. ¿No has sentido a veces que tú intentas algo con tenacidad, con disciplina, y la vida, el universo, la realidad te dicen no, lo vuelves a intentar y te vuelven a decir no, y lo vuelves a intentar, y entonces no hay un momento en el que uno debe decir, esto no es para mí, tal vez estoy dándome cabezazos contra la roca? A pesar de que soy gordita, he hecho triatlón, ¿no? Cuando todos mis amigos se burlaban. La primera vez llegué a la justa, ¿no? Pero seguí intentando y en la segunda competencia me fue mucho mejor. Y yo creo que la vida se trata de eso, de la paciencia, de seguir intentando, de seguir aprendiendo. Pero también de admitir nuestras limitaciones. Por supuesto. No podemos ser buenos en todo. Por supuesto. Y yo creo que desde la política lo que estamos haciendo es construyendo un partido. ¿Tú crees que realmente estás en segundo puesto en las encuestas después de Forsyth? ¿Crees en esa fotografía del momento? Yo prefiero no pensar en el tema de las encuestas y seguir trabajando, más allá del lugar, del porcentaje. Diera la sensación de que muchos quisieran a Keiko como adversaria de segunda vuelta, ¿no? Porque parece que la segunda vuelta se trae mala suerte. Entonces, ¿no será que realmente los morados o Forsyth o quien fuere está, digamos, de algún modo hinchando para que pases a segunda vuelta porque de todas maneras te ganan? Bueno, yo prefiero no entrar en ese campo de la especulación, Beto, pero es estrategia política, ¿no? No es especulación. Sí, bueno, no sé qué cosa aspirarán los demás, pero lo que sí te digo, Beto, es que yo me siento muy honrada de ser la primera mujer que ha llegado en 2 oportunidades a segundas vueltas. Ya para mí eso ha sido un gran logro. Eres la única persona que tiene un movimiento negativo, es decir, hay un movimiento no a Keiko, no hay un movimiento no a PPK o no a Guzmán o no a Forsyth, pero hay un movimiento no a Keiko. ¿Cuánto te afecta esto? Si es que te afecta. No, yo creo que si existe un movimiento en contra es también porque existe un movimiento fuerte, ¿no? Si no, no existiría un movimiento en contra. Si yo no estuviera en política, simplemente este grupo no existiría, ¿no? A veces a los periodistas, cuando ya regresamos de la entrevista, se nos ocurre una buena pregunta y es demasiado tarde. Y Keiko Fujimori, ante la pregunta de ¿por qué era tan difícil amistarse con Kenji? ¿Por qué esta discordia dura tantos años? Me respondió, no voy a hablar de mis problemas familiares, que parece una respuesta contundente ante la cual uno se queda un poco de piedra. Y sin embargo, si uno se pone a pensar, los problemas familiares de los Fujimori han copado la agenda política de los últimos 15 años. ¿Cuántos años llevamos hablando del indulto de Alberto Fujimori? ¿O cuántos años hablando de las discordias entre Keiko y Kenji? Los problemas familiares de Keiko Fujimori, desafortunadamente, ocasionan terremotos en el país. Y sí, sería bueno saber cuándo se va a amistar con su hermano Kenji. Ya regresamos. En esta segunda parte de la entrevista a Keiko Fujimori abordamos algunos temas que suelen ser una manera de medir el conservadurismo o el espíritu liberal de cada uno de los candidatos. En el caso de Keiko no estábamos esperando pues que saliera con ideas muy revolucionarias. Le preguntamos cuestiones puntuales como su posición frente a la legalización de la marihuana, o temas más importantes como el derecho a decidir por la propia vida, la eutanasia, y ella mostró ideas que, digamos, son coherentes con la línea que ha seguido el partido Fuerza Popular y todo el fujimorismo durante toda su existencia, básicamente muy conservadores. Escuchemos.
Algunos de tus colaboradores o ex colaboradores me han ayudado con algunas preguntas que les he pedido. Es algo que siempre hago Ok. cuando hago entrevistas. Te voy a leer una pregunta de una persona que es cercana a ti y que ha estado cerca de tu familia. Dice lo siguiente: anoche le preguntaron a Galarreta por qué se opuso al indulto de su padre, se trajo abajo a PPK y a Kenji y hoy cambia radicalmente. Creo que la clave está en lo que significó para ella el retorno de su padre a la cárcel y su propio ingreso al penal. Como sabemos, por su trabajo social, la vida, la forma de ser de la persona muchas veces cambia. En sus respuestas estará si lucha sinceramente por la libertad de su padre o es mera estrategia política. No es una estrategia política, es una decisión, como te digo, que yo la he ido evaluando. La experiencia de haber estado injustamente en prisión sí me ha llevado a acercarme mucho a mi familia. Pero todavía no has logrado amistarte con todos. Es verdad, todavía me falta cerrar un capítulo con Kenji. ¿Por qué es tan difícil? Él me fue a visitar primero a la prefectura y ya luego al penal. Tuvimos un encuentro emotivo, franco, sincero, pero creo que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y sus plazos. Las conversaciones que yo he podido tener con mi padre y el perdonarnos, todo esto ha sido privado, y yo espero que en su momento con Kenji yo también pueda tener ese espacio. Todos tenemos la sensación de que la discordia con Kenji tiene que ver con la formación del grupo de los Avengers, que eran disidentes de Fuerza Popular, la votación a favor de PPK, pero haciendo memoria es anterior a ese hecho histórico. Tus diferencias con Kenji son más antiguas, ¿verdad? No voy a hablar de mis diferencias y mis discrepancias con los miembros de mi familia. Muy bien. Hablemos entonces de los temas que han ocupado a la prensa en los últimos días. Se generó una enorme polémica por la confesión del congresista Daniel Olivares, diciéndonos que llevaba 20 años consumiendo marihuana cotidianamente. ¿Cuál es tu posición sobre el consumo de la droga en general y de la marihuana en particular? Yo creo que cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Pero en este caso, el señor Olivares es un funcionario público y tiene que tener mucho cuidado con los mensajes que él transmita. Como mamá de 2 hijas pequeñas, le pediría que no promocione el consumo de las drogas. ¿Te parece que lo que ha hecho es promocionar? Sí. Y eso genera un mal ejemplo en nuestros hijos. Aunque no creo que tus hijas sigan los mensajes de Daniel Olivares. Mis hijas son pequeñas todavía, ¿no? Kiara tiene 13 años, Kaori tiene 11. Y ya Kiara, digamos, está pues en Instagram y en TikTok. Yo TikTok todavía no he incursionado. Entonces, no es que ella lo siga, pero puede estar expuesta a este tipo de mensajes, ¿no? Y creo que él, siendo un congresista de la República, tiene que tener mucha prudencia en sus cuidados, más allá del estilo de vida que él quiera tener. ¿No estarías entonces a favor de una legalización de la marihuana? No. En cuanto a el tema de la eutanasia, que ha estado también en la prensa porque hay una persona, Ana Estrada, que está luchando por su derecho a decidir por su propia vida. Es decir, ella tiene una enfermedad incurable que le hace la vida muy complicada y exige el derecho a decidir acabar con su vida. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es defender la vida. ¿Aún en casos en que ya no es vida? No conozco el detalle
ni... Bueno, una persona me que no imagino que puede debe ni ser- siquiera respirar por sí misma. Y me imagino que debe pasar procesos muy dolorosos, pero en general mi defensa es por la vida. Y las excepciones no nos deben de llevar a legislar o aprobar leyes en general, ¿no? Nosotros, tal como establece la Constitución, debemos de defender la vida. Quiere decir que no estarías de acuerdo con la eutanasia en ningún caso. No. Supongo que si te pregunto sobre el aborto me vas a responder igual. Yo he contestado anteriormente que cuando se trata de salvaguardar la vida de la madre, el aborto terapéutico, sí, pero en los demás casos no. Pero prohibir el aborto de manera tajante lo que hace es promover la muerte de las mujeres, que irán a donde cualquier abortera de barrio a que le haga le practique una cirugía informal y por ende mortal. La única opción para mí es cuando la vida de la madre está en riesgo. Las otras opciones no. ¿Hubo alguna irregularidad en el conteo final de los votos de la elección de 2016? Porque en muchas oportunidades se dijo, por ejemplo, que el haber anulado el voto policial y militar jugó en contra de Fuerza Popular, o que el haber cambiado las sedes de votación en la selva central, pasándolos a la capital de provincia, fueron todos recursos para bajar la votación de Fuerza Popular en esa oportunidad. Hubieron irregularidades, ¿no? En la última etapa. ¿Hubo fraude entonces en el 2016? No lo sé. Irregularidades. Hubieron irregularidades. Si una elección tiene trampa, pequeña o grande, es fraude. No me corresponde a mí señalarlo, Beto. Y para mí, después de esa conferencia de prensa, yo reconocí los resultados de la OMPE. Pese a que todos decían que no admitías tu derrota. Sí, pues claro, ya después igual me seguían criticando. Es parte de la política, ¿no? ¿No te parece que están tachando demasiados candidatos en esa oportunidad? Yo lamento profundamente la exclusión del partido aprista, ¿no? Bueno, y no solo el APRA. Hay tachas sobre De Soto, sobre Acuña, ¿no? Se ha sacado de carrera a Silloni, se ha sacado de carrera a Olivera, a Díaz Canseco, son muchos. Entiendo que hay algunos que todavía están en proceso de evaluación, ¿no? Y yo espero que se priorice el derecho a la participación. Y en el caso específico del APRA, yo saludo que Carla García se haya animado a participar. Y espero que más allá de este proceso difícil que les toca vivir a este partido histórico, que ella se siga animando a participar en política. ¿Tú le puedes contar lo que significa ser hija de expresidente? Yo creo que ella lo sabe perfectamente. Hija de expresidente y candidata, entonces. Sí, no es fácil ser hija de expresidente y sobre todo de quienes a veces generan mucha polémica, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas en este gobierno de transición y emergencia, como le gusta al señor Francisco Sagasti llamar a este gobierno morado, que se han aplicado medidas claramente de izquierda. Por ejemplo, avasallar a la Policía Nacional. La Policía Nacional que derrotó al terrorismo, que capturó a Abimael Guzmán, que capturó a los líderes del MRTA, que colaboró en el rescate de los rehenes de la residencia, derrotando nuevamente al terrorismo. Y yo quería escuchar qué tienes para decirles a estos policías y también a los miembros de la Fuerza Armada, que en este momento están siendo humillados, vejados por un gobierno que parece que se ha propuesto hacer esto de manera programática, planificada, acabar con la policía. ¿Qué piensas? Y yo agregaría a lo que tú has señalado, Beto, nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han estado en primera línea para cuidar a la población frente al COVID.
¿no? Claro, hace un año los aplaudían en los balcones, sí, y ahora los insultan. ellos se han expuesto por nosotros, muchos han perdido la vida, hay muchos todavía contagiados, y eso es algo que tenemos que señalarlo. Yo lamento que a veces en nuestro país se utilice la generalización, ¿no? Y ponen a todos en un mismo saco. Eso es muy malo para nuestra sociedad. El haber dado de baja a 18 generales ha sido una medida ilegal, inconstitucional, y ha sido una falta de respeto para ellos y para las Fuerzas Armadas. Y en todo caso, cabría agregar también que otra de las ideas fuerza de esta izquierda que quiere resucitar de sus cenizas es exigir el cambio de la constitución fujimorista, porque llaman a la constitución de 1993 la constitución de Fujimori. ¿De qué manera tu campaña ha contemplado contrarrestar esto? ¿Van a defender la constitución del 93? La Constitución de 1993 nos trajo desarrollo, nos trajo progreso, que ha permitido enfrentar este virus utilizando todos los ahorros de los últimos 30 años para poder aliviar un poquito, aunque sea, a tantas familias que han venido sufriendo el desamparo y han tenido que lidiar con el hambre y la pobreza. Entonces, para nosotros va a ser un pilar fundamental defender la Constitución de 1993. ¿Cuánto tuviste que ver o en qué momento te enteraste de la grabación de los tristemente célebres Mamani videos? Yo no tuve nada que ver, no di ninguna orden. Pero no voy a hablar de este tema, Beto, sobre todo porque mi hermano Kenji está pasando un proceso judicial. ¿Y porque el señor Mamani ha muerto? También. Pero sobre todo porque hay un proceso judicial pendiente. Estoy segura que Kenji va a salir bien librado. Hay una vieja manera de hacer política que se resiste a cambiar, que seguimos grabando subrepticiamente, que seguimos asistiendo a negociaciones, a pactos oscuros. ¿Cómo vas a terminar con eso en un eventual gobierno tuyo? Yo creo que hoy la tecnología hace que este tipo de situaciones de grabaciones se den en cualquier lado, ¿no? Hoy los celulares permiten grabar en cualquier momento. Lo importante es actuar bien y actuar correctamente. Yo lamento el fallecimiento del señor Mamani, como las miles de muertes que han ocurrido debido a esta pandemia, y considero que el gobierno del señor Vizcarra no tomaron las medidas adecuadas y colocaron al Perú en uno de los peores, en el peor sitio del mundo, en términos de contagio y de muertes por 1000, con referencia al resto de países. Cuando uno comete errores, Keiko, muchas veces sin querer arrastra con uno a otras personas en su caída. ¿Hasta qué punto es eso lo que ha sucedido con tus amigos y colaboradores Pierre Figari y Ana Gers de Vega? En todo caso, ¿qué querrías decirles si están viendo esta entrevista? De parte de ellos siempre hubo el ánimo de construir una institución, un partido sólido, y por eso les agradezco. No ha sido fácil, me imagino tampoco para ellos. La señora Anita estuvo más de 50 días en prisión y Pierre más de 18 meses. Y Pierre, al igual que yo, tiene 2 hijas pequeñas, él incluso más pequeñas que las mías. Así es que, bueno, espero que, al igual que yo, todo el dolor que ellos hayan podido sufrir lo hayan podido canalizar para bien, y que sigan para adelante. Lo mismo te quería preguntar respecto a tu secretaria. Carmela.
Sí, a Carmelita no la veo. Cuando estaba en prisión sí fue a visitarme un par de veces. Pero ella sigue activa dentro de nuestro partido. Está ocupando el cargo de secretaria de organización. No tengo comunicación con ella, pero los dirigentes a nivel nacional valoran y reconocen la valentía como ella enfrentó la persecución. Ella se entregó frente al pedido de detención preliminar, ¿no? Entonces creo que Carmela ha crecido mucho también en este proceso difícil y doloroso. Cuando uno conversa con un político y habla de los temas de los que la gente habla cotidianamente en las calles, tiene a veces la sensación de que hay una cierta distancia o una cierta desconexión con los asuntos de los que habla la juventud y de los que habla la gente de a pie. Le pregunté a Keiko sobre el tema de las uniones civiles, las uniones entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, y sus respuestas fueron sorprendentes. Con eso vamos a regresar luego de la pausa. En esta última parte de la conversación, Keiko Fujimori nos habla de sus opiniones sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Es interesante porque hasta el día de hoy muchos políticos suelen pensar en la adopción como la única manera en la cual una pareja de mujeres o una pareja de hombres pueden tener hijos. No se piensa en que estas parejas pueden tener sus propios hijos, ¿no? Y no solamente estoy hablando de Carlos Bruce, estoy hablando también de personajes públicos, desde Ricky Martin hasta Ricardo Morán, ¿no? Que han tenido sus hijos y los crían y son felices, pero todavía los políticos se resisten a ver esta realidad y entonces ocurren a veces discusiones interesantes como la que escucharemos a continuación. Y en cuanto a la unión civil, ¿qué piensas? O el matrimonio igualitario, cualquiera de las dos. Mi posición es estar a favor de la unión patrimonial. ¿Podrías explicar cuál es esa? Cuando se trata de defender los bienes y el patrimonio de las parejas, en ese caso estoy de acuerdo. Del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no. Ahora, ¿sientes entonces que lo que se reclama en derechos civiles tiene que ver solo con patrimonio? Yo creo que eso sería un primer avance, porque sí creo que se debe salvaguardar esos derechos civiles de las parejas. Porque, a ver, dos personas del mismo sexo que conviven durante 10, 20, 30 años, si uno de ellos se enferma gravemente, el otro no puede entrar a una UCI ni a despedirse, por ponerte un ejemplo. Esos son derechos civiles también. Sí, y en ese tipo de derechos yo sí creo que se debe legislar y se debe permitir. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la posibilidad de adopción, yo no estoy de acuerdo. En el último año hemos visto muchas figuras conocidas, abiertamente homosexuales, que tienen hijos. Ricardo Morán, Ernesto Pimentel. ¿Qué piensas de eso? Entiendo que hay un anhelo, ¿no?, personal, pero... Un anhelo concretado, porque ya los niños existen. Sí. Pero también me preocupa, ¿no? ¿Te preocupan los hijos de Morán y Pimentel? Me preocupan los niños, sí. ¿Qué podría pasarles? Que podrían estar expuestos a una situación de bullying. Que estos niños podrían ser objeto de agresiones por ser hijos de homosexuales. Sí. O por ser hijos de Keiko Fujimori. También, por supuesto. No es fácil. Tus hijas deben pasarla a veces a cuadritos, ¿no? Es un reto difícil. Sus compañeras escuchan lo que los papás dicen en la casa. Si los papás son antifujimoristas, las niñas vendrán donde tus hijas a acosarlas. Supongo que eso sucede. Sucede con todos los hijos de políticos, ¿no?
Yo creo que no. Con no, todos o los sea, hijos de personajes públicos. Sí, yo también soy hija de Alberto Fujimori y Susana Iguchi, ¿no? Y de algún modo les estás, digamos, haciendo pasar a tus hijas lo que tú pasaste de chica. Y trataré de no cometer los mismos errores que mi padre ha cometido, ¿no? Por ejemplo, llevarte a vivir al Pentagonito. Fueron grandes los sacrificios que tuvimos que vivir como hijos de. O vivir con el tío Vladi alrededor, que debe ser también detestable, ¿no? Y yo me opuse a eso, ¿no? Y cuando decidí, cuando me gradué y pude finalmente retornar a nuestro país para trabajar más dinámicamente como primera dama, yo le pedí a mi padre como condición salir, ¿no? de los locales militares, que por seguridad muchas veces pernoctábamos en diferentes sitios, y finalmente regresar a Palacio. Quiere decir que vivían un poco como perseguidos. Por seguridad, sí, hemos pernoctado en el Pentagonito, en el Servicio de Inteligencia, los inicios de la década de los 90 en el Círculo Militar, ¿no? En los sótanos de Palacio, porque hubieron varios atentados, ¿no? ¿Hablas mucho de esto con tus hijas? Mis hijas, yo siempre las he llevado a Diroes. Y claro, al comienzo, cuando ellas eran chiquitas, siempre les dije, ¿no? Estamos yendo a visitar al abuelo, pero nunca les especificaba que era una prisión. Hasta que finalmente una de ellas, ya más o menos a los 7 años, me preguntó por qué un niño le había dicho, ¿no? No ha sido un proceso fácil, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista y quiero dejar estos últimos minutos para que le hables a tus votantes y especialmente a tus no votantes y intentes convencerlos de que esta vez será diferente. ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Yo creo que la crisis por la que estamos pasando nos lleva y nos obliga a ponernos de acuerdo. Tenemos una gran propuesta en un plan de gobierno denominado Rescate 2021 y lo que buscamos es repotenciar la economía familiar y combatir al coronavirus para recuperar la confianza en nuestro país, enfrentar esa pandemia de una manera más eficiente y esperamos pues todos poder salir adelante. Gracias, Beto. Gracias por esta conversación. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, eso ha sido todo. Esa fue nuestra entrevista con Keiko Fujimori. Quienes quieran criticar, insultar, lanzar diatribas, pueden hacerlo a mi Twitter sin ningún problema. Ahí los espero. Nos vamos, lo dejo con Tulio Loza y luego viene Philip Butters. ¡Chau!